amada en las naciones. Recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Vamos a la carta a los Hebreos. Qué tremenda carta. Esa carta no tenía sentido hasta que apareció Jesucristo hombre. Ese capítulo 9 comienza dando un ejemplo de lo que era el santuario anteriormente. Habla del atrio, del lugar santísimo, y que el sacerdote entraba una vez al año para interceder por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces luego después comienza el verso 9, dando a entender que aquello no servía para nada. ¿Qué es lo que le han predicado al mundo por 2000 años? Ahí dice que no servía para nada. Entonces viene y dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversos bautismos, abluciones, lavados, más bien eso es lo que hacen los judíos, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que eso estaba impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Y la pregunta es, ¿y cuándo es el tiempo de reformar las cosas? Porque estaba supuesto a ser 2000 años atrás. Porque tan pronto Cristo murió, comenzó el tiempo de reformar las cosas. Pero hay una predestinación aquí. ¿Por qué no se reformaron las cosas? Estaba supuesto a reformarse 2000 años atrás, pero no se reformó. Hay unos detallitos ahí. Número 1, dice, no pueden alcanzar perfección. Sí, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer ¿qué? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conciencia, porque el cuerpo no se te va a perfeccionar. En cuanto a tu conciencia, tan pronto yo te limpio la conciencia a ti, tú empiezas a reinar en vida. Eso es lo que tú sentiste, un cambio brutal. Pues lo que pasa es que tú sufriste una circuncisión, un cortecito, no físico, pero en la mente te extirparon como un adormecimiento que tú tenías. Y de momento tú dices, mira, si esto es así. Oye, qué lindo fue cuando a ti te pasó, ¿verdad que sí? Usted sabe que hubieron unos años atrás donde hubo un grupito pequeño que entró aquí, que dijo, no, si el espíritu está perfecto, el cuerpo también. Y se llamaban los perfeccionados. Ay, no se decían bendecidos porque ellos upgrade a mí. Me pasaron a mí en la revelación. Entonces yo decía, perfeccionado, ¿cómo está? Pero se les olvidó Filipenses 3:21. Mira lo que dice Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. El cual transformará, ¿qué? ¿Para qué lo va a transformar si está perfeccionado? La conciencia ya está limpia, pero el cuerpo de la ¿por qué humillación nuestra? Porque mira cómo te ha humillado este bandido. Hello, ¿a quién no humilla este aparato? Uy, y como duele, ¿verdad que sí? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiere decir, volviendo al tema, quiere decir que hay una perfección que el mundo evangélico no ha experimentado. ¿Y tú sabes por qué no la han experimentado? Si son honestos, tú le preguntas, ¿por qué usted ayuna? ¿Por qué usted piensa que puede perder la salvación? ¿Por qué usted piensa que el diablo se le puede meter? ¿Por qué usted piensa que Dios lo puede hallar en pecado? ¿Por qué? Porque no sienten la perfección. Si ellos sintieran la perfección, yo no, muchacho, ¿qué va? Del Señor nadie a mí me va a separar. Yo estoy salvo para siempre. ¿Cómo algo perfecto se va a perder?
la razón que una iglesia enseña que el pecado está en pie es porque no tiene una limpia conciencia. Por eso es que él te dice, cuando a nosotros nos acusan, dice, ellos dicen que no hay pecado. No, nosotros no decimos eso. El pacto dice que no hay pecado. Ahora tú lo puedes ver ahora porque se te dio una limpia conciencia. Pero si tú no la tuvieras, dices, no, muchacho, el pecado está rampante, alarmante, está por todas partes el pecado. Porque no tienes los filtros. Pues eso es un libreto, eso es una ciencia, eso es una leyenda, eso es una sabiduría. Bueno, así la llamó el apóstol Pablo. Dice, los secretos de la sabiduría. Así lo llamó. De que esto fuera así. ¿Por qué Dios lo decretó así? Fíjate si es así. 1 Corintios 4:5, por favor. Así que, fíjate si estaba la cosa confusa para aquellos tiempos. Estaba todo el mundo tan lleno de preguntas que Pablo tuvo que decir, mire, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que, estando el Señor ya presente, ¿sí? Hasta que venga el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Tú sabes que eso es lo que yo hago ahora? Aclarándote, alumbrando por qué esa situación tomó lugar. Eso es lo que yo estoy haciendo, aclarando. Porque es que esto estaba encerrado, no se veía. Oye, tremendo misterio. El tiempo de reformar las cosas 2000 años atrás y se vinieron a reformar ahora. Pasaron 2 días. Son un misterio. Y te lo digo que no están reformadas porque tú lo hubieras escuchado ya. O alguien te lo hubiera dicho. O alguien te hubiera dicho, mira, lo que enseña José Luis es lo mismo que enseña fulano que está allá. O sea, a mí me da pena, lástima con los demás cuando yo quisiera decirle a la gente cómo es papá Dios. A mí me da porque se va a ofender, se va a molestar, no va a entender esto, no va a entender aquello. Entonces yo lo que trato es darle por encimita cómo es él. Entonces digo lo mejor del que te ama, que tú estás perfecto. ¿Quién eres tú? Hello. ¿Quién está altercando aquí con Dios? ¿Quién está diciendo, no, que a mí no me gusta eso, que por gracia, que esto, que aquel viejito que se fajó en aquella iglesia, que no le hizo mal a nadie, y ahora viene este bandido aquí que mató a 2 o 3 y ahora es perdonado y justificado? Y mi abuela que no, yo nunca le vi decir una mala palabra, y eso, cuando le mencionamos a Jesucristo, lo maldijo. Y ahora viene este individuo que no tiene nivel, y entonces creyó. El ladrón en la cruz. El ladrón dijo, Dios, acuérdate de mí. ¿Pero quién eres tú para yo acordarme de ti? Dios, si se puede, pues se puede. ¿Quién eres tú? Mira, yo no alterco con Dios. Mira, yo trato de disfrutar la vida, el tiempo, y tú sabes que yo puedo escuchar de muchos problemas. Porque yo represento mucha gente. Y yo recibo muchos correos de problemas. Unos correos lindísimos y otros llenos de problemas. De situaciones, ¿verdad? Porque donde hay gente, donde hay carne, hay situaciones. Ahora, tú sabes una virtud que yo tengo que me mantiene tranquilo. Que me mantiene tranquilo. Que me mantiene la presión tranquila. Que me mantiene en salud. Es que yo no alterco con Dios. A mí Dios me dice, mira, esto es así. ¿Ves? Es así. Sí, pero eso parece una estupidez. Puede lucir doble estupidez o que estupidez. Pero si Dios dijo que es así, para mí es así. Pero tú sabes que en el mundo entero no hay una persona que haya explicado el mensaje de la gracia como este servidor. No. Y eso era un acto predestinado también. Eso ya venía en predestinación. O sea, el otro, cuando venga el otro, él edificará encima del fundamento que yo dejo. Y ese otro tardó y tardó y tardó y tardó. Y tardó 2000 años. Y de momento en el 1973
una noche de momento aparece y me cogen la cabeza. Y entonces eso era a las 5 de la mañana en pie. ¿Qué pasó? Tú eres un ángel. Y, anda, ¿yo soy qué? Dice, ustedes son ángeles. Y después me dijo, y son dioses también. Y dice, si yo le digo a la iglesia no viene más nadie el domingo. Oye, y tú sabes que la gente no se imagina. Y dice, ¿cómo pueden tener tanto gozo si ahí no oran? No hay diablo, no hay pecado. Y míralo conté, y como crecen, ¿y qué es lo que Él les da? Oye, el maná escondido. La perla de gran precio. ¡Agua, Padre! Yo venía la semana pasada, venía de Houston, de Miami a Houston, y había un muchacho que trabaja para American Airlines y es musulmán. Y él me estaba mirando así un ratito como tratando de reconocer si él me había visto por las noticias, y finalmente me dijo, ¿es usted el de las noticias? Y le dije que sí. Y me preguntó la filosofía, y en lo que pude ahí le compartí un poquito. Y entonces me dijo, entonces usted es esa segunda venida. Y yo dije, sí, yo soy el que representa esa segunda venida de Jesucristo. Él me dijo, usted sabe que nosotros creemos lo mismo, los musulmanes, pero viene en un musulmán, no en una persona que no sea musulmana. Y yo le dije, no tengas problema, los judíos piensan que debe ser judío, y los israelitas piensan los llamados cristianos de hoy piensan que tiene que ser un israelita. Así que todo el mundo está esperando en diferentes formas. Lo único que ya es tarde porque ya llegó. Y yo he tenido que explicarme tantas veces. ¿Usted sabe lo difícil que es yo decir a alguien que no soy? Usurpar la personalidad de alguien que yo no soy. Lo incómodo que sería para mí cuando me acuesto en las noches. Porque decir hoy yo soy Jesucristo, hombre, eso le afecta a muchos. Pero papá es el que respalda eso. Y sus ovejas dice que cuando oyen su voz, responden. Y esas ovejitas las estamos buscando por toda la tierra. Y cuando ellas oyen esa voz, mira, hay personas en el ministerio que a veces escriben tan pronto, es más, sin oír, por verme. Dice, eso es lo que yo estaba buscando. Bueno, vamos a comenzar por Isaías 25, versos 7 al 9. Dice, y el Señor destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a ¿quién? Las naciones no estaban todavía desarrolladas y multiplicadas cuando el profeta dijo eso, porque eso es un evento que iba a tomar lugar. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ellos esperaban un Dios que se iba a manifestar en las naciones, que lo iban a poder ver en ese día cuando Él iba a destruir la cubierta. Esa cubierta hemos entendido que por todos estos 2000 años la cubierta es la cubierta de Moisés, porque los 10 mandamientos todavía están en pie para la mentalidad de todos los llamados cristianos. Y entonces primero destruyó la cubierta en mí y luego a los varios años me reveló el velo, porque es cubierta y velo. Entonces me descubrió Romanos 7:4, cuando dice para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. Ahí
me libró a mí. Yo el segundo, porque Pablo fue el primero a quien entendió esto. Pero Pablo partió, lo mataron en Roma y no hubo más fruto. El cristianismo acabó con Pablo en aquel tiempo. Luego el cristianismo esperó 2000 años y comenzó conmigo. Yo soy el primer cristiano después de 2000 años. Y luego en secuencia todos ustedes estamos ahí en la misma gloria, porque ahora podemos llamarnos cristianos si hemos creído a la verdad. No seamos gente vientruda. Vamos a respaldar lo que creemos, vamos a predicarlo, vamos a compartirlo. Se sufre, hay persecución, pero también hay ángeles que están observando. Y si usted sufre, usted sabe que reina también con él. Pedro fue un discípulo muy malo porque era el jefe de la circuncisión. Y Jesús de Nazaret le dijo: mira, Pedro, este mensaje no se lo lleve a los gentiles. No lleven esto a los samaritanos. Pero Pedro persistió y lo llevó. Este otro personaje, Juan, es tan malo como Pedro, de desobediente. Estos son los hombres malos y perversos que habló Pablo, que seamos librados de hombres malos y perversos. Ahora fíjate la maldad que hay en este verso bíblico. Lo mataron en Roma. Ahora está Juan y ciertos discípulos opacando toda la enseñanza del apóstol Pablo, poniendo en duda lo que Pablo explicaba. Y entonces él dice esto, y eso parece muy cristiano. De hecho, los teólogos de hoy con esto hacen alardes de la sabiduría que tienen. Pero mira este punto de vista. Dice Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que Juan escribió ahí es como acusando a Pablo. Tengan cuidado que Pablo no cree que él ha venido en carne. No, Pablo creyó que él vino en carne hasta la función de morir por los pecados y quitarlos. Pero no es que él iba a seguir siendo observado en carne por el resto de la humanidad, porque ese velo tuvo una manifestación para darle lugar al segundo manifestación, que fue el resucitado, y luego la tercera manifestación, que es Jesucristo hombre. Pero entonces con eso, y cuando dice ya está el anticristo, estaba hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le decía: mira, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Pablo siempre decía: Cristo en los días de su carne, dando a entender que hay dos funciones: Cristo en los días de su carne y Cristo en los días del Espíritu. Cuando ya resucitó, ya no puede seguir mirando a Cristo en los días de su carne. Pero Juan estaba enamorado de esa manifestación de Jesús de Nazaret y quería persistir poniendo en las mentes de ellos: te tiene que confesar que nuestro Jesucristo vino en carne, está en carne, seguimos mirándolo en la carne. Y eso fue lo que causó el velo de las naciones. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro la función Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino para quitar el pecado del medio. Murió y quitó el pecado, los pecados, quitó la muerte, quitó la maldición y dejó un camino nuevo y vivo. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? Entonces, cuando Juan dice: todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne y que persiste en que hay que seguir mirándole en carne, Juan está negando que hay un camino nuevo que Él abrió con ese velo. Dice: no sigan mirando al velo. Dice: es que el velo ya cumplió su función. Abrió un camino nuevo y vivo. Entonces, la función de Jesús de Nazaret, ¿cuál fue? Esa.
Pero entonces luego él dice, mire, yo hasta aquí he terminado mi labor. Ahora, yo porque soy yo quien las voy a decir, pero no va a ser en este cuerpo de Jesús de Nazaret. Dice, yo tengo muchas cosas que decirle, pero todavía ustedes no la pueden sobrellevar. Entonces allí no sucedió nada. Y Pablo lo que pudo hacer no fue explicarlo, fue escribirlo. Pero luego faltaba una última manifestación. Tú sabes que Romanos 14:9, vamos a verlo, Romanos 14:9. Él dice que vivió, murió, resucitó y volvió a vivir. Entonces esa tercera manifestación hacía falta porque Él tenía que venir a andar entre nosotros. Él necesitaba explicarlo, el evangelio que estuvo escondido. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y ese volvió a vivir. ¿Cuánto tiempo tardó? 2000 años. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que esa manifestación era la última que quedaba de toda la historia bíblica. Y ahora ya estamos llevando el propósito y la gente siendo alumbrada para que comprendan su función aquí en la tierra. Ya Él volvió. Ya Él está en medio nuestro. Ya está en medio de la iglesia. Que el apóstol contestó así, si él sabía todo. El apóstol era el hombre de la sabiduría, pero hubieron unas preguntas que él tuvo que escribir esto. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, futuro, también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno, incluyéndose él, recibirá su alabanza de Dios. ¿Sabe que el apóstol le hacían preguntas y él escuchaba a sus discípulos como Timoteo? Y entonces ellos preguntaban, pero Pablo, yo no entiendo. Los apóstoles anduvieron con Jesucristo, anduvieron con Él. Eran los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando se te manifestó a ti, tú subiste a Jerusalén y te uniste a ellos. Pero ahora vemos que en este viaje que tú has hecho, reprendes a Pedro y dices que él está de condenar. Y no solo eso, dice que son falsos apóstoles. ¿Cómo es que antes estabas con ellos y ahora dice que son falsos apóstoles? Porque ustedes saben cómo Pablo reprendió a Pedro y a todos los apóstoles. Le dijo, Pedro, tú estás de condenar. Esto impactó, esto solo lo hacía Pablo, pero impactó, que aún Bernabé, el amigo de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía del apóstol Pedro. Y por si hay una visita o se está grabando esto, qué bueno sería ver a Gálatas 2:11, ¿verdad que sí? Yo sé que usted lo ha visto muchas veces, pero no nos molesta repetir las mismas cosas, ¿verdad que no? Fíjense, ¿por qué? Muy amable, gracias. ¿Por qué? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Eso, oye, imagínate, eso puso a Timoteo y a Bernabé y a los discípulos que Pablo tenía. Dice, pero Pedro no es uno de los tuyos, ustedes no son un grupito de apóstoles. Seguro, y yo te aclaro a ti que los apóstoles que no eran cristianos, porque al primero que se le llamó cristiano fue a Pablo, ellos no, ellos eran judío-cristianos. Oye, y con el orgullo que hoy los evangélicos y pentecostales dicen, nosotros somos judío-cristianos. Seguro porque pertenecen a Jesús de Nazaret, que no era cristiano. Y por eso es que el mundo está como está. Mira, ahora mismo estamos hablando
de la llave de cómo destapar el misterio de la iniquidad, que comenzó en el Vaticano, en Roma. Entonces, por esa razón, el apóstol dice, cuando venga el Señor. Oye, y para aclarar algo, se aclara viniendo en una nube mística así, vénganse y los recojo y se van. No, para aclarar tú tienes que explicar. Es esto lo que estamos haciendo ahora. Así es que venía el Señor. De la misma manera que vino la primera vez, pues la segunda vez igualito, con un cuerpo humano que tenga labios para hablar y que sepa tu idioma. Romanos capítulo 2, verso 16. Mira lo que dice ahí. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? ¿Juzgará los secretos de qué? Venía un día, Pablo dijo, mire, yo no puedo hacer eso. Viene un día en que Jesucristo mismo se va a meter en un cuerpo humano y Él va a utilizar mi evangelio. Oreja, orejita, orejita. Si alguien usa solo mi evangelio, ese es Jesucristo. Entonces, una de las claves para ti, bendecido, de que yo soy el Señor, es que estoy juzgando. Y juzgando no es castigando. Juzgando es aclarando, dividiendo la verdad de la mentira. Dividiendo tu carne de tu espíritu. Dividiendo la debilidad de lo que es poder, el tesoro del barro. ¿Y qué es lo que yo uso para hacer ese trabajo? Las 14 epístolas. Mira, conforme a qué. Entonces, la clave para saber si estamos en la verdad está codificada en tu Biblia, en la que tú has leído por tantos años. ¿Y por qué ahora podemos entender sin relación con el pecado? Oye, cuando el Señor se me apareció a mí, que vino a mí en el 73, lo primerito, que Él vino así, se integró y no lo vi más. Y esa voz, que es la voz de los calqueos, la que tú escuchas todos los miércoles, esa voz me decía, mira Romanos capítulo 6. Y entonces ahí yo leí que decía, porque estás muerto al pecado. Y entonces yo le preguntaba a la voz, ¿qué significa eso? Que estoy muerto al pecado. Y dice, pues si estás muerto al pecado, quiere decir que no se te puede hallar en pecado. Y entonces después comprendí, mira lo que dice Romanos 10:4. Después comprendí esto. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de qué? Y si no hay ley, ¿qué le pasa al pecado? Mira lo que dice Romanos 7. Romanos 7, mira lo que dice Romanos 7 en el verso 8, me imagino que está. Oh, ¡ay, qué lindo! Míralo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, ¿qué le pasa al pecado? Oye, esto está claro. Tú tienes que, yo no me atrevo a usar esta palabra, hay que estar bien velado para no entender esto. Ellos no ven lo que Dios dice, ellos lo que ven es las mentiras de que hacen los hombres por ahí. Tú y yo vemos lo que dice papá. Papá dice que el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que Cristo le puso fin a la ley. Y el pecado sin la ley, ¿qué le sucede? Míralo ahí. Porque sin la ley el pecado está ¿qué? Entonces yo puedo decir que tú eres un pecador. ¿Y qué hacen los católicos llamando al arrepentimiento? ¿Y qué hace un cura con un confesionario? Cuéntame tus pecados. Mire, padre, que es que yo pequé tal día y tal día y tal día y tal día. Ah, sí, pues mira, hazte 4 Padres Nuestros. ¿Dónde sacó esa 4 Padres Nuestros? Si Cristo le puso fin a la ley. Mentiroso.
Y después quiere que uno y que los respete. Respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pase lo que pase, coño. Está bueno ya de abusar de nosotros. Está bueno de mentira ya. Que amen la verdad. Cristo le puso fin a la ley. ¿Por qué en la misa del domingo no le dicen a los feligreses, mire, nuestro Cristo, el Cristo este que está aquí, este Cristo que está aquí, le puso fin a la ley? Y al quitar la ley, el pecado quedó muerto. ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Oye, qué bien uno se siente cuando dice la verdad. ¡Abba, Padre! Pentecostales mentirosos, ¿no? Humillando a la gente. Pase al frente los que están en pecado. ¿Qué pecado? Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo esa sangre derramada? Mentirosos, abusan, pisotean la sangre de Cristo todos los domingos en sus iglesias. Y tú de bobo ahí creyendo en esas mentiras. Recibe la verdad. Abba, Padre. Abba, Padre. Oye, y después dice, respeten nuestras creencias. Es como si el diablo lo sacaran de la tumba y me dijeran, José Luis, respétame. Y dice, respétame, por algo te eliminaron y te mataron. Hermanos, nosotros estamos aquí, mira, a mí nadie, me tienen que matar. La única forma. Sí pueden. Pero a mí nadie. Mire, yo nací para esto. Si yo nací para esto, una persona. Mire, una de las cosas que yo felicito al diablo es que él estaba tan bien realizado que Dios lo hizo para destruir. Y cuando lo descubrió, dice, pues déjame ser el mejor destruidor. Y jodió a la humanidad. Pues yo vine para bendecir a la humanidad y nadie me va a tapar la boca. Y si yo no hablo, las piedras hablan. Pero no hay pecado, no hay diablo, no hay infierno. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No se deje intimidar. Alumbre a sus vecinos. Hable la verdad.